Listo. Quedo yo nada más. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de Excelencia en Factor Humano, les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar, La psicometría como herramienta para una buena selección de personal. El día de hoy nos acompaña la licenciada Arabel Casanova Durán. Es un gusto tenerla en casa, licenciada. Muchas gracias. Adelante. Bueno, la licenciada Arabel Casanova es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Recursos Humanos, diplomado en Potencial Humano, además de continuar su formación con 15 cursos y talleres en selección de personal y psicometría laboral. Cuenta con más de 25 años de experiencia en recursos humanos, participando de manera activa en todas las áreas que la conforman. Actualmente funge como socio y consultor de Sinalefa Consultores, brindando asesorías y capacitación a las empresas y personal de recursos humanos en psicometría laboral. Funge como agente capacitador de la empresa Excelencia en Factor Humano. Un gusto tenerla, licenciada. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, les explico. Hoy vamos a tener una plática precisamente sobre la psicometría como herramienta para una buena selección de personal. Fíjense que el otro día fui a visitar una empresa, un empresario que quería pues aplicar la parte de la psicometría. Al llegar con este empresario le comentaba pues, sobre la importancia de los test psicométricos y me dijo, no. A mí los test psicométricos no me gustan, no me sirven porque realmente los test psicométricos me salen muy planos, todo el mundo contesta lo mismo, no me ayuda en ese proceso de selección. A mí no me gustan, yo nada más me baso con la pura entrevista. Imagínense la cara que hice y cómo me quedé. Ajá. Le pregunté, obviamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué decía eso? Porque fíjense que la gente que me contesta los tests, pues tiene los mismos resultados. No me ayuda en mi proceso, no me da información relevante para que yo pueda tomar una decisión. Obviamente le pregunté qué tipo de test aplicas o cómo los estás aplicando. ¿Qué creen que me dijo? Es que fíjate que encontré unos en internet, los bajé y estos son los que estoy aplicando. Obvio, no sabía nada de psicometría, pero eso, bueno, la plática de hoy precisamente es para conocer e identificar la importancia y los beneficios que obtienen las empresas al utilizar esta herramienta de pruebas psicométricas laborales para poder precisamente eficientar esos procesos de selección y ser más objetivos en la toma de decisiones. Vamos a ver temas como la introducción a la psicometría, los beneficios de la psicometría, la integración de las baterías, los tipos de pruebas que existen, la ética del evaluador, que es muy importante, y la evaluación y cómo se integran las pruebas psicométricas. ¿Ok? Pero primeramente, pues, ¿qué es la psicometría? La psicometría, pues, viene siendo una rama de la psicología que se orienta a la medición de los procesos mentales generales y las características psíquicas. De aquí determinamos qué es un test psicométrico. Y bueno, quiero comentarles que un test psicométrico viene siendo una herramienta para nosotros para el proceso de selección. Es una parte del proceso de selección. Esta herramienta, pues lo que se dedica es de una población que nosotros vamos a escoger una muestra de comportamiento de un dominio especificado que me va a permitir medir los rasgos potenciales de un candidato, de un trabajador. El objetivo de nosotros aplicar unas pruebas psicométricas es primeramente determinar qué candidato cumple con los requerimientos organizacionales, cuál se adapta más fácilmente a nuestra cultura organizacional y es el más apto para el puesto. Entonces voy a identificar cuál es el candidato idóneo para el puesto idóneo. Voy a tratar de predecir, los test psicométricos predicen tanto el desempeño laboral como el comportamiento de los aspirantes. Esta herramienta es muy útil y tiene algunas características para yo determinar si es un test psicométrico, ¿no? No podemos bajar cualquier test de internet. ¿Cuáles son esas características que contiene los test? Primeramente, deben de estar estandarizados. Esto es que ofrezca una comparación de diferentes grupos normalizados, por diferentes población, por diferente rango de edad, por diferente nivel, sexo, que también estas pruebas deben de estar validadas. Esto significa que tenga que medir lo que está diseñado para medir.
y que sea confiable. Confiable, que sea precisa y consistente a lo largo del tiempo, ofreciendo pues resultados comprobables y que no un resultado me entregue hoy y uno diferente el día de mañana. También las pruebas psicométricas pues deben de ser diferenciadoras. Esto significa que un mejor candidato debe recibir una puntuación más alta y me debe hacer una comparación con alguien con otro candidato que sea más débil o que tenga una puntuación más baja. Las pruebas psicométricas deben de ser útiles, deben de agregar un valor importante a mi proceso de búsqueda del talento. Esta parte de ser útil es muy importante que nosotros pongamos atención. ¿Por qué? Porque como decía el empresario que entrevisté, que quería las pruebas, me decía, es que la prueba no es útil. Lo que pasa es que hacía una mala selección de pruebas. Y también, sumamente importante, las pruebas deben de ser resistentes a las trampas. Esto significa que los candidatos no deben de poder manipular o fingir los resultados de las pruebas. La prueba me tiene que decir, oye, hay una discrepancia, ahí están alterando los resultados, ¿no? Entonces, con estas características que nosotros acabamos de ver, precisamente voy a determinar cuándo sí es una prueba psicométrica y cómo me va a ayudar al proceso de selección. Por eso, pues voy a determinar cuál es la importancia para las empresas. ¿Qué beneficio tienen las empresas a precisamente aplicar una prueba psicométrica? Y primeramente, quiero comentarles que una prueba psicométrica nos va a apoyar en una contratación acertada de acuerdo a los requerimientos del puesto. Les platico un ejemplo, ¿no? Resulta que fui a visitar a otro empresario que quería también que empezáramos a trabajar con las pruebas psicométricas. Él estaba contratando a un operario de una máquina muy especializada. Este empresario se dedicaba a imprimir etiquetas para la empresa retail y resulta que necesitaba mucho atención al detalle, una persona que tuviera grandes concentración. Y bueno, primeramente yo le preguntaba, oye, ¿cuál es el perfil del puesto, el cual no conocía? Nada más me explicó qué es lo que hacía, qué es lo que necesitaba, ¿no? Me decía, ¿pero qué crees? Tengo un candidato idóneo, yo ya lo entrevisté, hice inclusive entrevista por competencia y perfectamente pues es la persona, ¿no? Pero le dije, bueno, en este caso, cuando nosotros ya entrevistamos, vamos a aplicar una batería, vamos a aplicar unas pruebas psicométricas para nosotros apoyarnos, para comparar y pues nosotros tomar una decisión ya de contratación. Y bueno, así se les aplicó. ¿Y qué creen? A la hora de aplicar la batería, pues me salió que tenía un perfil totalmente de influencia, tenía un perfil que era una persona que le gustaba mucho tener en contacto social, que era una persona que podía manipular, que era una persona que tenía esa habilidad de manejar gente, ¿no? Y sobre todo le motivaba a la gente y tenía el perfil de vendedor. Además, tenía problemas porque no tenía, ¿cómo se llama? Tanta estabilidad, porque no le gustaba trabajar en un lugar encerrado, tenía poca atención al detalle y tenía problemas de concentración. Al ser el match, o sea, la entrevista con las pruebas psicométricas, pues no comparaba el perfil, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿cómo no lo detectaste acaso en la entrevista? Me dijo, mira, lo que sí yo noté y que quería llamarte era porque precisamente esa inconsistencia en el trabajo, ¿no? O sea, cambiaba de trabajo constantemente. Al preguntarle, pues me decía que porque era por superación, que él realmente siempre buscaba algo mejor para él y por eso eran tantos cambios y se lo justificó. Esta persona se vendió tan perfectamente que decía, el clásico, ¿no? Persona que estamos entrevistando y que dice, yo puedo todo, mira, es más, yo hasta puedo reparar la maquinaria y yo ya he trabajado aquí y acá y he hecho, esta es mi experiencia. Y pues sí, ¿qué creen? ¿Por qué no lo podían haber detectado? ¿Por qué no lo detectó? ¿Por qué no concordaba? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque tenía un perfil de vendedor, entonces él podía vender muy bien su entrevista, se podía vender como candidato. Y el empresario, pues,
lo iba a hubiera contratado. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si lo contratamos y si no nos apoyamos en una prueba psicométrica, ¿no? Que salía otro perfil directamente. Sí, efectivamente me hubiera renunciado, ¿no? Porque su perfil, o sea, sus características de esta persona, de este candidato, pues no, él necesitaba el contacto y su trabajo era estar encerrado en un cuarto con una maquinaria, un trabajo muy tedioso para algunos, muy repetitivo, pero con muchísima concentración y atención al detalle, ¿no? Para el color, para las etiquetas, mediciones y demás, ¿no? Entonces, aquí le demostré la importancia de estas pruebas psicométricas, de cómo debemos nosotros aplicarlas para tener esa contratación acertada y pues hacer una comparación con el puesto. Otro de los beneficios que también nos dan las pruebas psicométricas puede ser, y es más bien, detectar las fortalezas y las áreas de oportunidad para el desarrollo de los colaboradores. Detectamos las fortalezas. Voy a detectar cuáles son las habilidades, qué capacidades, cuáles son sus competencias fuertes que me van a ayudar y van a cumplir el puesto, o sea, me van a ayudar, por lo cual lo voy a contratar, ¿no? O sea, con estas habilidades que él tiene, pues entonces yo voy a demostrar que puede con el puesto que estoy solicitando, pero también las pruebas psicométricas me ayudan muy importante a detectar cuáles son esas áreas de desarrollo de oportunidad que no tiene, ¿no? Y yo como evaluadora pues tengo que decir, oye, estos son los focos rojos, mira, oye, en estos puntos hay que desarrollarlo, ¿no? Y sí tenemos que decirlo, porque muchas veces por tratar de contratarlo, pues no lo decimos, ¿no? Y esto al contrario, nos ayuda, nos apoya para potenciar a la persona, para que próximamente pues hacer planes de carrera, ¿no? Y de aquí salimos los planes de capacitación. También, otra de las características por lo cual nos ayudan y nos sirven esos test psicométricos, precisamente, es para contribuir a incrementar la permanencia de los colaboradores, o sea, evitando la rotación. Recuerdo el caso de otra empresa, esta empresa, fíjense, era una empresa farmacéutica, en el cual los directivos creían y estaban muy conscientes de las pruebas psicométricas, pero que nada más se aplicaran a niveles medios, intermedios, altos, o sea, puros jefes, a puras personas administrativas y a gerencia. Ellos decían que no, que las pruebas psicométricas no se deberían de aplicar a la parte operativa, a los operarios. Entonces yo le preguntaba, ok, ¿cuánto es tu nivel de rotación de personal? El 100%. ¿El 100%? Sí, el 100%, ¿no? Bueno, ¿por qué no aplicas los test psicométricos a la parte operativa, no? Él decía, o sea, que la creencia era de que, pues, como es un trabajo, una labor sencilla, cualquier persona la puede hacer. Mira, el proceso que nosotros tenemos es que los llamamos, los contratamos, me entregan los documentos y los documentos están completos, inmediatamente pues se le contrata a estas personas, a los operativos. Pero, ¿qué creen? No es así. También tenían diferentes habilidades, características, ¿no? De forma de trabajo. En una empresa farmacéutica se necesita gente con mucho seguimiento de procesos, de procedimientos. Para entrar al área de producción tenían que pasar por 3 filtros, vestirse, ¿no? Vestirse, seguir una serie de reglas, de procesos, ser exactos, ¿no? Ponerse zapatos, desinfectarse, cada vez el lavarse de manos, muy riguroso los procesos para poder entrar, ¿no? No de contaminarse. Y la gente no duraba porque no les gustaba, no tenían ese perfil, no sé, tenían problemas en seguir reglas, tenían problemas en seguir procesos y no puedes contratar a quien sea. ¿Qué sucedió después? Nosotros aplicamos pruebas psicométricas, determinamos cuáles eran las características, se encontró y ¿qué sucedió? Pues al aplicarlos bajo la rotación de personal de esa empresa, ¿no? Entonces sí, ayudan las pruebas psicométricas a disminuir esa rotación, porque vas a seleccionar al candidato ideal
para tu puesto. Otra de las características que nosotros tenemos, otro de los beneficios que tiene la empresa al aplicar pruebas psicométricas es fomentar la creación de planes de carrera para los colaboradores. Yo, cuando conozco ahora sí cuáles son los potencialidades, cuáles son los beneficios, cuáles son las características de cada uno de mis trabajadores. Bueno, recordemos aquí que no nada más las pruebas psicométricas es para la selección de personal, sino también se debe de aplicar a todos los colaboradores de la empresa. Debemos de conocer el perfil de cada uno de los colaboradores y en base a eso, pues determinar los planes de carrera, ¿no? Yo tengo que establecer mis cuadros de reemplazo. Entonces, yo ya tengo, como ya tengo mis cuadros de reemplazo, yo sé cuáles son las áreas de oportunidad, ya sé cuáles son las capacidades, las competencias de cada uno, y por eso yo puedo ya plantear un plan de carrera directamente, y pues me ayudo precisamente y me apoyan las pruebas psicométricas, ¿no? Para determinarlo. Otra de las características de los beneficios que obtiene la empresa, pues viene siendo precisamente el permitir diseñar planes de capacitación, ¿no? Permite desarrollar estos planes y en base ahora sí a cuáles son las limitantes que tenemos como personal, yo determino cuáles son los DNC y entonces determino mis planes de capacitación. Si yo quiero presentarme en una empresa que tiene ISOs y quiero manejar estándares de calidad, pues precisamente me piden, oye, ¿cuál es tu plan de capacitación? ¿Y en base a qué lo estás determinando? Bueno, en base a mi DNC, ¿sí? Pero también en una manera muy objetiva, voy a mostrar mis pruebas psicométricas y voy a ver cuáles son los puntos que yo quiero desarrollar. Y en esto me va a apoyar precisamente para determinar mi capacitación y es una herramienta que podemos utilizar para el área de capacitación, las pruebas psicométricas. Otra de las características es que las pruebas psicométricas me van a ayudar a fortalecer la estrategia de recursos humanos. Si yo quiero establecer, bueno, la visión de la empresa, la misión de la empresa, entonces, primeramente, aplicar pruebas psicométricas, me van a decir, oye, el candidato empata con esa, va a cumplir, va a poder vivir esa misión, se empatan sus objetivos con los de la empresa, se adaptará el candidato a la cultura organizacional de nuestra organización, vamos a determinar si la empresa quiere crecer y hace una planeación estratégica, voy a utilizar estas pruebas psicométricas precisamente como base y voy a ver qué potencial tiene mi talento humano, cómo los voy a desarrollar, ¿sí? Cuáles son mis planes de expansión y me va a ayudar precisamente las pruebas psicométricas para determinarlo, ¿no? Y conocer precisamente a la gente que está trabajando conmigo. Voy a implementar estas pruebas psicométricas y en base a ello voy a desarrollar mis planes. Por otro lado, también otro de los beneficios es disminuir los riesgos de conductas inadecuadas. Los test psicométricos para esto me ayuda muchísimo, ¿no? O sea, tengo que detectar, oye, el empleado tiene problemas de honestidad, tiene problemas de conductas de agresión, tiene algún problema que yo no pueda detectar, a lo mejor tiene problemas con la autoridad, ¿sí? No sigue reglas o tiene problemas con esa parte de seguir, que les llamen la atención y simplemente hay personas en la entrevista, yo sí puedo a veces detectar algunas cosas, pero es difícil, tienes que ser muy, muy, muy hábil para detectar cuando una persona, por ejemplo, es agresivo o pasivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a detectar? Pues en una prueba psicométrica. Entonces, en las pruebas psicométricas me van a ayudar y apoyar precisamente a detectar antes de que ya suceda, pues evitar estas conductas inadecuadas.
Además, las pruebas psicométricas me van a agilizar la selección de personal. Hoy es muy importante, las empresas ágiles, tenemos que movernos muy rapidísimo, no podemos tardarnos mucho en el proceso de selección. Y las pruebas psicométricas me van a ayudar directamente a que mi proceso sea más ágil. En este caso, fíjense que yo entré a otra empresa que no tenían pruebas psicométricas, están más bien en línea, online, tipo online, y cada vez que nosotros necesitábamos contratar algo, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenía que ir directamente y pues el traslado, más aparte un día para las entrevistas, otro día para aplicación de pruebas, otro día para calificación. El proceso eran muy tardados y muy costosos. Al principio yo les insistía bastante a los dueños de la empresa que contrataran un sistema de pruebas online. Ellos me decían, no, es muy costoso, pero no, nosotros cuando vemos costo-beneficio, mostrarle todo lo que estaba yo gastando para realmente y hacer los procesos muy largos y muy tardados en selección, ¿cuánto nos podíamos nosotros ahorrar en hacer un sistema de pruebas online y que me ayudara a tener ya los test interpretados y realmente pudiera yo tomar una decisión mucho más rápida, ¿no? Entonces, la aplicación de estas pruebas psicométricas también me van a apoyar directamente en este proceso. Algunas personas primeramente hacen la entrevista y lo que podemos hacer es hacerlas a la par, ¿no? O sea, mandarles pues a pruebas psicométricas y en base a ello pues determinar ahora sí ya utilizarlo como una herramienta, como base para hacer la entrevista. Oye, algunas cosas que no me quedan claras, entonces ¿qué hago? En la entrevista yo las trato de comprobar. Entonces me sirve estas pruebas psicométricas como base para la entrevista laboral. ¿Ok? Entonces, estos son algunos, no son todos, tenemos muchísimos beneficios por la aplicación de las pruebas psicométricas. Pero necesitamos nosotros saber primeramente, y para que no nos pase lo que, digamos que las pruebas no sirven, como nos decía la primera persona que les platiqué, pues tenemos que nosotros saber integrar unas baterías psicológicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las podemos integrar? En el mercado existen muchas pruebas, más de 50, 60 pruebas que nosotros aplicamos directamente al área laboral, pero nosotros pues tenemos que hacer esta aplicación de escoger cuáles pruebas voy a aplicar y voy a hacer una batería, voy a integrarlas para seleccionarlas y pues que me arrojen datos útiles, me sirvan a mi proceso de atracción del talento. Primeramente, vamos a nosotros a determinar cuál es el nivel de aplicación. ¿Ok? Lo primero que yo necesito saber es qué nivel es la vacante para que yo pueda aplicar, es escoger cuál es la prueba idónea para ese nivel. Por ejemplo, está dividido las pruebas psicométricas en alta gerencia, en mandos medios y en mandos operativos. Alta gerencia me estoy refiriendo a si voy a contratar, a seleccionar a alguien que tenga puesto directivo, o sea, un puesto ejecutivo, un puesto de alta gerencia, donde tenga que tomar decisiones. Después viene los mandos medios. El mando medio viene siendo las jefaturas, los supervisores administrativos, técnicos, que realmente tienen ya gente a su cargo, y después viene la parte operativa. En la parte operativa tenemos los operarios, los obreros, los ayudantes en general, gente que está en la operación diaria. Yo primeramente tengo que diferenciar de qué nivel es el puesto para poder seleccionar correctamente el test. Una vez que yo ya selecciono el nivel de aplicación, tengo que ver las características del perfil. Entonces, un test, pues tengo que ver, por ejemplo, la capacidad de saber qué sería el intelecto. Hay que ver precisamente, me interesaría aquí conocer directamente pues cuáles son la capacidad que tiene de comprensión, su capacidad numérica, su capacidad de pensamiento, si tiene un pensamiento abstracto, si tiene un pensamiento concreto, su nivel de inteligencia, es lo que me interesaría conocer, cómo aprende esta persona.
Después tengo que escoger en el perfil, pues, la capacidad de hacer. La capacidad de hacer vendría siendo las aptitudes. En las aptitudes tendríamos que tener la capacidad, cómo trabaja la persona, si trabaja con empuje, si es apegado a normas, si tiene la capacidad de influencia, si es líder o si tiene atención al detalle, su nivel de energía, si se adapta al cambio, si toma decisiones. Son algunas de las características que yo necesito conocer de mi puesto y pues, precisamente tengo que hacer ese perfil. También tengo que determinar la capacidad de ser, que vienen siendo esas actitudes, su tipo de personalidad que tiene, la personalidad que tiene, su estabilidad emocional. Quiero saber si esta persona es impulsiva, cómo trabaja bajo presión, si se tensa, si esta persona tiene seguridad en sí mismo, si el candidato tiene, cómo está su autoestima, cómo se autorregula. Esa es también la información que me termino en un perfil. Y su capacidad de poder, que son los valores. Los valores y los intereses, o sea, si tiene cómo son sus valores, si se va hacia la parte moral, a la parte legal, cómo están sus valores en la parte de corrupción. ¿Cuáles son sus intereses? Si sus intereses son económicos, políticos, políticos, sociales o religiosos. En base a esto, yo tengo que determinar cuál es mi perfil. Antes que yo empezar a buscar, a aplicar pruebas psicométricas, a la hora de integrar esta batería, pues tengo que determinar primeramente el perfil del puesto. Yo tengo que definir cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son las actitudes que necesita mi puesto. Y en base a ello, ahora sí, buscar el perfil del candidato. Y aplicar las pruebas y entonces ahora sí, ver cuál es el candidato más compatible. Y consta que estoy diciendo el candidato más compatible. No dije el mejor, sino el que más sea más compatible ¿con quién? Con mi perfil del puesto. Si yo no hago mi perfil del puesto, pues no sé qué estoy buscando, ¿no? Muchas veces también, esto es uno de los errores que sucede mucho a la hora de nosotros elegir las pruebas psicométricas. No sabemos qué estamos buscando, no conocemos este perfil, ¿no? Entonces aplicamos cualquier prueba y es a donde después, cuando nosotros analizamos y evaluamos, decimos, bueno, es que no me arroja información. Claro que no, porque tú no seleccionaste las pruebas adecuadas de acuerdo al perfil que estabas necesitando. ¿Ok? También es importante nosotros tomar en cuenta para las pruebas psicométricas aplicar el tiempo. El tiempo es también un factor importante, ya que las pruebas pues todas tienen un tiempo aproximado, ¿no? Las pruebas de ejecución máxima pues tienen un tiempo determinado, pero las demás tienen un tiempo promedio. Y estas pruebas pues se recomienda que no pasen más de 3 horas, 3 horas como máximo realizando pruebas. ¿Sí? Hay gente pues que nos gustan mucho las pruebas psicométricas y nos emocionamos y entonces decimos también esto y también esta prueba y aplicamos 5, 6, 8 pruebas psicométricas y el pobre candidato, me ha tocado una ocasión de ver cómo salen 5 horas, 6 horas aplicando pruebas psicométricas, todos rojos, cansados, ya no sabes ni qué hacer, o sea, no es ético, ¿no? No es ético cansar a una persona tanto haciendo unas pruebas psicométricas que te van a arrojar muchas veces, si tú haces una muy buena selección, si perfilas perfectamente con las pruebas idóneas, pues realmente te arroja la información que tú estás buscando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, de verdad, aplicar el tiempo, no excedernos en aplicar demasiadas pruebas psicométricas. Al último, no sé si les ha pasado, pero yo he visto, ¿no? Y además, cuando me las has aplicado, que ya contestas así, ¿no? Imagínense una de 500 pruebas, ¿no? Y otra de 800, de 130 y tantas. Muchas horas calificando y aplicando pruebas, te cansas, ¿no? Y ya nada más contestas por contestar, ¿sale? Otra de las cosas importantes que también tomamos en cuenta para integrar esta batería, pues puede ser la escolaridad, ¿no? Hay pruebas de acuerdo y para cada nivel escolar, la edad,
es importante. Las competencias, si estamos buscando, hay pruebas por competencias, ¿qué competencias estamos buscando? Pues aplicamos de acuerdo a esas competencias. También necesitamos aquí los costos, ¿no? Los costos es otro factor. Si nosotros no tenemos unas pruebas online, entonces tenemos que imprimir las hojas, unos test mucho o realmente pues comprarlas directamente y pues son muy costosas las pruebas psicométricas, ¿no? Entonces también tenemos que fijarnos en esta parte del costo. En resumen, para hacer una batería tenemos que tomar en cuenta en todo esto, ¿no? El nivel, las características del perfil, el tiempo y otras cosas que hemos visto para nosotros hacer una muy buena batería y para que me arroje los resultados que verdaderamente yo estoy requiriendo y me ayuden ahora sí a la toma de decisiones y encontrar ese perfil, ese candidato idóneo. Ok, también recordemos que es muy importante que las pruebas psicométricas, recordar que las pruebas no aprueban ni reprueban a nadie, ¿no? No estamos juzgando. Tenemos que recordar que también que las pruebas psicométricas laborales nos indican, no van a indicar si estamos bien o mal psicológicamente. O sea, nosotros no estábamos buscando eso. O sea, como el área de recursos humanos de contratación, únicamente lo que estamos buscando es si la persona es idónea para el puesto. No estamos buscando si está bien o no o afectado psicológicamente. ¿Ok? Y también vamos a identificar que no se debe etiquetar a las personas. Recordemos, ¿no? O sea, mira, etiquetamos, tratamos de siempre, es naturaleza humana etiquetarlos, ¿no? Entonces, pues vamos a recordar que no debemos de etiquetarlos, decirles, mira, ese sacó muy poquita, no tiene inteligencia, o mira, ese es una persona toda tensa, o mira, no podemos hacer eso. También, pues esto que los quiero poner como estos puntos importantes, que dice, si se aplican demasiadas pruebas y para tener mucho más información, nos podemos perder en ver el árbol y perder de vista el bosque, ¿no? O sea, que quiere decir que tanto análisis por causa parálisis, ¿ok? Entonces, a veces eso, el principiante, ¿no? Al principio todos empezamos así. Cuando empezamos a comparar una prueba, otra prueba, otra prueba, otra prueba, nos podemos llegar a confundir, ¿no? Entonces, hay parálisis por análisis, ¿ok? Y vamos a tratar de evitarlo. Y por lo tanto, buscar también algo importante es la presión emocional negativa que nos estrecha la visión. ¿Qué me refiero con esto? Es que a veces tenemos tanta urgencia por contratar a alguien que tenemos demasiada presión, ya nos están pidiendo la vacante y entonces tanta presión que tenemos, pues decimos el que sea, ¿no? Y nos estrecha precisamente esa visión. Vamos a tratar de evitarla siempre. Y recordando, ¿por qué? Porque vamos a recordar que una mala selección de los test de las pruebas psicométricas implica resultados irrelevantes para la selección del talento humano, ¿no? Entonces, sí es importante seleccionar correctamente para que me arroje un resultado relevante. ¿Ok? Recordemos también, bueno, los test psicométricos se van a dividir en diferentes tipos de pruebas. Aquí tenemos las pruebas que nosotros conocemos. Tenemos las pruebas de inteligencia, las pruebas de comportamiento y las pruebas de personalidad. Me faltan también las pruebas de competencias. Las pruebas de inteligencia, estas son algunas, no son las únicas que existen en el mercado, pero bajo mi experiencia son las pruebas que más utilizo, ¿no? Son las que yo más utilizo y las que más resultados me han arrojado. Tenemos Wonderly, el Terman, el Beta, el Raven, Domino's, COIL y de inteligencia emocional. Por otro lado, tenemos las pruebas de comportamiento. Estas pruebas de comportamiento son el Cleaver, el Human, el Caustic, el Info, Savic, el MOS, Alpor y valores, ¿no? Son algunas pruebas que me ayudan a determinar este comportamiento y valores y habilidades del candidato.
Y las pruebas de personalidad, como 16PF, BFQ, el Gordon, el MMBI, el Usher, o sea, son pruebas que me van a ayudar a determinar, y en base a esto, yo voy a seleccionar algunas de inteligencia, algunas pruebas de comportamiento, otras de personalidad. ¿Cuántas pruebas voy a seleccionar? ¿De acuerdo a qué? Por lo que vimos, precisamente cuántas, no hay un número, simplemente recordemos cómo armamos la batería, ¿no? En base a lo que vimos anteriormente. Entonces, tenemos aquí que las pruebas psicométricas miden la inteligencia, o sea, miden el coeficiente intelectual y analizan el razonamiento, que van a analizar el razonamiento en su entorno estructurado. Anteriormente eran muy importantes las pruebas psicométricas. Yo recuerdo en mi época que siempre trabajábamos con pruebas psicométricas y todo el mundo andábamos preguntándonos, oye, ¿cuál es tu coeficiente intelectual? ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? ¿No? Hoy en día no es tan importante, tan relevante el coeficiente intelectual, pero sí me ayuda a determinar, por ejemplo, también estas pruebas y me miden lo que es el factor G, que miden también la capacidad intelectual, o sea, la capacidad general de captar información, de gestionar y de adaptarse a su entorno. Estas pruebas de inteligencia me van a arrojar factores, me van a decir algunos factores como la capacidad de aprendizaje, la solución de cómo soluciono yo problemas, cómo tomo decisiones, cómo toma decisiones la gente, cuáles son sus conocimientos generales, si tiene habilidad de razonamiento, si tiene habilidad numérica, si tiene habilidad verbal, si tiene capacidad intelectual, cuál es su capacidad intelectual, también cómo planea, cómo organiza los datos, cómo es su análisis, su síntesis, sus inteligencias múltiples, y sobre todo, pues también voy a aplicar lo que es inteligencia emocional, ¿no? Ahorita les comentaba que es mucho más importante entender cuál es su inteligencia emocional que la por propio coeficiente intelectual, ¿no? Estamos buscando precisamente que las personas tengan esa autorregulación y esa empatía. Bueno, las pruebas de inteligencia son test de ejecución máxima y se requiere que el examinado que tenga una respuesta lo más concreta y correcta posible. Otro punto tenemos aquí que son las pruebas, los test de comportamiento, aptitudes y valores. En este tipo de test no existe una respuesta concreta ni correcta ni una incorrecta. Simplemente estos test nos van a ayudar a evaluar el comportamiento de una persona y se centran en los pensamientos, percepciones, sentimientos, conductas y los valores e intereses. Me pueden ayudar a apoyar a conocer algunos factores como su comportamiento diario, qué le motiva para trabajar, cómo trabaja bajo presión esta persona, cuál es su estilo de pensamiento, cuáles son esos valores, sus grados de energía, cómo es su modo de vida, si esta persona se va a adaptar o no, el candidato se va a adaptar al trabajo, cuál es su naturaleza emocional, su subordinación, su tipo de liderazgo, si tiene habilidades de supervisión, si esta persona es honesta, ¿no? Todos estos factores y mucho más me van a ayudar a conocer las pruebas de comportamiento. Y tenemos, por último, las pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad, estas van a servir para poder obtener patrones de personalidad que posee una persona y pues conocer algunos rasgos de la personalidad. Estas pruebas deben de ser contestadas pues lo más honestamente posible, tenemos que indicarlo de esa manera. Y entonces estos nos van a medir algunos rasgos como la sociabilidad, la estabilidad emocional, la impulsividad, su apego a normas, su sensibilidad, su apertura a cambio, autosuficiencia, autocontrol emocional, si es una persona muy tensa, su seguridad en sí mismo, la autoestima, la independencia, interferencia laboral, si miente la persona, las conductas antisociales, o sea, si es una persona cínica, si es, tiene hostil, ¿no? Todas estas características nos van a medir
las pruebas de estos rasgos de la personalidad, las pruebas de personalidad. Bueno, entonces ya nosotros conocimos más o menos cuáles son las pruebas que existen, cuáles que son las que para mí más se aplican y cuáles son algunos de los factores que tengo que encontrar o determinar en mi candidato. Pero quería platicarles un poquito ahora sobre la ética del evaluador. La ética del evaluador, esto es muy importante seguirlo. Y primeramente, pues tenemos que tener en cuenta que antes de aplicar para hacer una prueba psicométrica, para ser evaluador, pues debes de conocer el test, precisamente debes de conocer la prueba. Conocer cómo es, cuáles son sus características, cómo se aplica la prueba, cómo se califica esa prueba psicométrica, ¿sí? Antes que nada, pues tienes que saber y familiarizarte con la prueba, ¿no? Y asumir la responsabilidad en cuanto a la fidelidad con que se exponen las instrucciones, o sea, tienes que dar las instrucciones correctas. No puedes alterar esa prueba. Ya sea una prueba en forma presencial o en forma en línea, pues se debe de cuidar exactamente que se siga a pie de la letra cómo fue construida esa prueba. No podemos alterar las pruebas psicométricas, ¿ok? Bueno, voy a platicar un poquito sobre la ética de las pruebas presenciales. Si nosotros aplicamos en forma presencial una prueba, ¿no? Entonces, pues primeramente dice tener una actitud imparcial y no dejarse llevar por su inclinación a ayudar al examinado. ¿A qué se refiere? Me refiero con esto, ¿no? Es que muchas veces tenemos esa presión de que, híjole, me urge, yo ya lo entrevisté y se ve bastante bien la persona y pues yo creo que este es el bueno, ¿no? Este es la persona que voy a seleccionar, ¿no? Y resulta que vemos que se está equivocando a la hora de aplicar el test y por lo tanto, pues yo trato de ayudarle, no, aquí sí, ¿no? Entonces, eso no es ético. Tenemos que evitar precisamente ayudar a los examinados. Número 2, dice, evitar las expresiones mímicas que den de una manera inconsciente esta información al examinado, ¿no? A veces somos muy expresivos y a la hora de estar aplicando el test, pues tú lo ves y, ¿no? Entonces es también una parte de ayudar, o ves y haces una cara de que, ay, no, qué bárbaro, ¿no? Entonces, es evitar porque estás frente a el examinado, ¿no? También tenemos que pues mantener una actitud amable con el examinado, ¿no? O sea, siempre recordemos que pues llegan con muy nerviosos, muy tensos, tenemos que primeramente, por ética, pues bajar el nivel, tratarlo de calmar a la persona, nadie nos gusta que nos examinen, y ahora sí, aplicarle este examen, ¿no? Algunos evaluadores he visto que son al contrario, son personas que se vuelven hasta groseros, ¿no? A la hora, o muy fuertes, muy rígidos, y esta parte de rigidez pues no ayuda a que apliquen bien y correctamente las pruebas psicométricas. También tenemos que tratar de reducir la ansiedad de las personas que se evalúan. Bueno, ya lo había comentado. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir para pues, tener ética a la hora de aplicar las pruebas psicométricas. Si voy a aplicar una prueba psicométrica en línea, pues lo que yo tengo que hacer es, primeramente, asegurarme que los candidatos pues cuenten con los medios para aplicar la prueba, ¿no? O sea, esta es una de las cuestiones que pues sí me tengo que asegurar. Muchas empresas lo que hacen es que pues aquí tienen ya un espacio específico para que los candidatos puedan aplicar su prueba y que se les otorgue un lugar pues fuera de ruido, con una computadora y pues se les explique, ¿no? Pero si son foráneos y cuando son personas que nosotros tengamos que enviarle las ligas para hacer las pruebas, pues nosotros tener en claro, entender que hay veces que tienen que buscar un lugar, buscar un ciber o buscar para poder aplicar la prueba. Entonces tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿no? Por eso tenemos que asegurarnos primeramente que sí tenga los medios para contestar estas pruebas psicométricas. Por lo tanto, también tengo que darles toda la información de acceso y asegurarme que comprendan el proceso de selección, de aplicación de las pruebas. No tengo que darles las instrucciones, llevarlos de la mano de cuáles son las ligas, cómo se abren, explicarles que se van a tomar inclusive las fotografías, ¿no?
Y eso me ayuda a determinar precisamente algo muy importante para nosotros como ética, es interpretar los tests, analizando los reportes y no basándonos solamente en la compatibilidad. Los test psicométricos en línea, muchas veces caemos en el error de que me aplico, me llegan muchos tests ya y a veces abajo de cada uno de los candidatos me dice el nivel de compatibilidad. El 80%, el 85%, el 90%, y caemos en el error que decir, a ver qué candidato, pues mira, este cumple más, el 95% va, este es el que pasa, ¿no? Eso no es ético. Tenemos que aprender nosotros a interpretar ese reporte que me están entregando, a leerlo y entonces ahora sí a compararlo. No debemos de basar nada más en el porcentaje de compatibilidad, porque los sistemas sí hacen ese match, pero a lo mejor es compatible, pero algunos factores que no nos interesan no son tan relevantes para el puesto, ¿no? Entonces, hay que, por ética, pues evitarlo. ¿Ok? Y además, bueno, ya que una vez que nosotros pues analizamos y pues cumplimos con la ética de los evaluadores, y pues necesitamos ahora sí integrar las pruebas. Y esto es muy importante. Las pruebas, pues, por ejemplo, las pruebas en línea, que a mí me ayudan mucho porque en realidad te quitan mucho trabajo de estar interpretando prueba por prueba de una forma manual. O sea, no, de verdad ya no podríamos, ya no coincidiría yo, ya no tener esas pruebas en línea, ¿no? Que ya me dan los reportes de cada una de la aplicación, que tiene bastantes beneficios y la aplicación en línea, ¿no? Estos beneficios es pues que, fíjense, no nos equivocamos tanto, o sea, tanto al llenar los resultados como al calificar o nosotros evaluarlos, pues ya nos da el reporte. Esto nos ayuda en tiempo, es el principal beneficio, y pues que no nos equivoquemos, que sea fiable. Estos reportes también, pues después de cada uno, pues ¿qué tenemos que hacer? Integrar los reportes, ¿no? Entonces, este es un reporte integrado que ya me va a dar un resumen de todas las pruebas, de toda la batería que nosotros aplicamos. Pero en este resumen hay que evaluarlo. Tenemos que evaluar e interpretar los resultados del candidato. Hacer una comparación con el perfil, pero entonces yo tengo que darle esa interpretación y de acuerdo a eso, pues ya después tomar una decisión final, ¿no? Entonces, no nada más basarnos únicamente en el reporte, sino es parte de nosotros interpretar ese reporte. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, y pues no sé si ahora procedemos a la parte de las preguntas. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto. Mi nombre, soy la licenciada Arabel Casanova Durán, y me pueden localizar en estos lugares. Gracias. Gracias, licenciada Arabel. Nos pregunta Mónica Elena Ortiz, ¿qué batería de pruebas aplica a nivel gerencia y para personal de ventas? Ok, fíjate que a nivel gerencial, pues principalmente me gusta a mí mucho aplicar lo que es el Cleaver, porque me va a dar información de cómo trabaja. Yo precisamente necesito que tenga un perfil de vendedor y pues que tenga mucho más, salga alto en influencia. Y pues también voy a aplicar un test de personalidad, pues no sé, puede ser un 16PF que me ayude a identificar pues cuáles son sus rasgos, cómo es en la parte de sociabilidad, cómo son sus relaciones interpersonales. Un test pues también puede ser uno de inteligencia para pues ver sus niveles de comprensión, de adaptarse, de cómo se adapta. Y me gustaría mucho el IPB, ¿no? El IPB, que es el test precisamente que nos va a ayudar a determinar si tiene las habilidades y las competencias de vendedores, o sea, es cómo vende, cuál es precisamente ese nivel que tiene las características de los vendedores. El IPB. Ok, muchas gracias. Igual, Mónica Elena Ortiz nos pregunta que qué pruebas recomendamos para medir honestidad. Ok, bueno, aquí en lo que es PsicoWeb
tenemos directamente unas pruebas para medir honestidad. Son los test recomendables para medirlos, ¿no? Y si no tenemos, pues también podemos medirlos pues con alguna de valores, por ejemplo, un SAVIC, podemos un Alpor, o sea, podemos medir también la parte de la honestidad, ¿no? Pero pues sí, yo les recomendaría definitivamente utilizar los test de evaluación de honestidad. Muchas gracias. Ivette Nava nos pregunta, ¿qué nos sugiere cuando los procesos son muy largos en una empresa y sus procesos no son ágiles? Ok, sí, eso es importante, ¿no? O sea, y hoy en día pues se necesita agilizarlo, ¿no? Yo lo que sugiero y lo que me ha dado mucho más resultado es hacer una pequeña entrevista de unos, para conocer si se cumple o no cumple con el perfil. Y después de esa entrevista, aplicar las pruebas psicométricas, ¿no? A la hora de aplicar las pruebas psicométricas, ay, es que me hacen pasar. Permítanme un momentitito. Espérenme un tantito. Ay, disculpen, perdón. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Resulta ser que lo que yo les recomiendo es esto. Primeramente, hago una pequeña entrevista. Si veo que cumplen con el perfil, los mando a hacer pruebas psicométricas. En las pruebas psicométricas me va a descartar, me va a ayudar en tiempo. No saben cuánto se ahorra uno porque ya te entregan los reportes. Y ahora sí, únicamente ya filtrados con las pruebas psicométricas, los voy a llamar a entrevista, ¿no? Y voy a ser muy puntual, entrevista por competencias, pero ya teniendo en base, ya teniendo la herramienta de las pruebas psicométricas, ya sé que le voy a preguntar, ¿no? O sea, lo que yo tenga duda, y esta herramienta, pues las preguntas son muy puntuales y eso me agiliza mucho la hora de contratación, ¿no? Entonces, es porque muchos me lo hacen al revés, ¿no? Yo digo, primero la prueba psicométrica y después la entrevista profunda, la entrevista por competencias. Y eso te ayuda muchísimo, te agiliza realmente la contratación. Ok, muchas gracias. Ernesto Jaloma pregunta, ¿qué prueba recomendaría para predecir permanencia en candidatos para guardias de seguridad? Ok, pues igualmente, esa es otra de las cuestiones, ¿no? La permanencia por la forma de rotación, ¿no? También igualmente el cleaver, pues si vamos a ver las características, ¿no? De cómo trabaja esta persona, el candidato, ¿no? O sea, yo necesito pues gente que pueda aguantar grandes horas de trabajo, sin cansancio, con trabajos, al aire. Entonces tengo que ver primeramente pues cómo trabaja, cuáles son esas características, ¿no? Y también pues aquí hablamos mucho de test de honestidad, me servirían muchísimo. Y bueno, aplicar pues también alguna prueba de, por ejemplo, también de personalidad, ¿no? O sea, directamente, pero más bien yo me voy hacia las características de cómo trabaja esta persona. Ok, muchas gracias. Rodrigo Ariel de Nicaragua nos pregunta que qué baterías de pruebas recomienda para auxiliar de bodega. Ok, para auxiliar de bodega, igual ahora vamos a entender primeramente, pues necesito un Terman de inteligencia en el cual pues yo vea cómo trabaja en cuanto a la parte de detalle, cómo aplica, cómo aprende, cómo puede tener la atención. O sea, esa parte de inteligencia me interesa yo cuidarlo. Bueno, ya les dije, ¿no? Siempre voy a estar defendiendo y parezco disco rayado, pero el human en realidad en completo. La parte de el cleaver pues me ayuda a determinar cuáles son esas habilidades de trabajo, un linfo. Ajá, y también me interesa mucho a trabajar la parte de personalidad en cuanto a buscar que pues tenga el servicio, no tenga agresión. Esas son las pruebas que yo realmente estoy trabajando con él directamente, ¿no? Entonces, por cualquiera de personalidad, nosotros podemos recomendarlas directamente. Ok, muchas gracias. Bueno, última pregunta. Raidalis León
indica cuál sería la prueba o pruebas más idóneas para medir la capacidad de liderazgo de un candidato. Ok, bueno, en este caso, pues hablamos de una prueba de MOS. Ajá. Esta prueba es totalmente, me ayuda a determinar si persona ya tiene la habilidad desarrollada, las habilidades de liderazgo. Entonces yo aplicaría la prueba del MOS y me ayudaría y me basaría también en aplicar una prueba de, por ejemplo, ya de 16 PF para ver si controla o no controla la parte de liderazgo. Pero definitivamente sí necesitamos aplicar el MOS. Ok, perfecto. Nos quedan 5 minutos. ¿Podemos hacerle una pregunta más? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Voy a buscarla por aquí rapidísimo. Bueno, nos están preguntando también que si se va a compartir la presentación. Sí, sí se va a compartir. Cuando se les envíe la constancia, en una semana se les hará llegar. Ok, buscamos otra pregunta. Ricardo Sonda pregunta, ¿qué prueba psicométrica es la más adecuada para los nuevos trabajadores de perfil centennials que quieren entrar a una empresa turística? Ok. Aquí igualmente nosotros vamos a armar esa batería. Híjole, es que los nuevos, los Centennial, pues son muy hábiles, ¿verdad? Realmente la parte de toda la parte de informática y demás. Pero de todas maneras yo necesito inteligencia emocional, cómo se van a comportar en la parte de, qué es el problema que tienen los Centennial, ¿no? La parte de la inteligencia emocional. Y pues bueno, también necesito ver cómo la parte de pues, habilidades, un SAVIC, una inteligencia emocional y pues una prueba de personalidad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el Gordon, que nos va también a dar información de cómo se adaptan a su medio ambiente. Ok, perfecto, muchas gracias. Y por último, Alicia, de Conexión Laboral, ¿podemos hablar de un número o porcentaje de confiabilidad en general del uso de psicometrías como herramienta de evaluación? Pues sí, mira, aquí dependiendo de pero bueno, yo le doy un 50% a la psicometría, un 50% a la entrevista, ¿no? O sea, acuérdense que es una herramienta. No podemos dejar todo a la parte de no podemos dejar todo a la parte, a la parte de selección de la pura entrevista, ni puedo dejar todo el peso a la parte de la psicometría, ¿no? O sea, entonces, bueno, vamos a darles un 50 y un 50% a cada uno de los procesos, bueno, o un 40, un 40, un 10% a la parte técnica, que sería lo ideal, lo idóneo, ¿no? Y bueno, ¿sí me escuchó? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, perdón. Alicia Ruiz nos pregunta, ¿en qué casos recomiendas aplicar la prueba de inteligencia emocional? Bueno, a mí precisamente cuando no están, precisamente a las generaciones nuevas, con gente que tenga ya mucho trato, tanto para la parte de servicio al cliente como para la parte de cuando tengan ya contactos o mucha gente a su cargo, yo necesito conocer su inteligencia emocional. Recordemos que hoy es mucho más importante, que le vuelvo a repetir, que la inteligencia natural, la inteligencia emocional nos va a dar información de cómo esa capacidad de regulación que tienes, ¿no? Hoy en día, fíjense, lo que sucede es que explota muy fácilmente la gente, no aguanta. En el momento, cualquier momento se paran y te dejan el trabajo y bueno, dices, ¿qué pasó? No, se hice toda la selección perfecta y ahora le llamó la atención el jefe, algo no le gustó y inmediatamente se levantó y se fue, así tan sencillamente, ¿no? Entonces, por eso sí, inteligencia emocional y sobre todo
Yo digo cuando son empleados nuevos, nuevas contrataciones, bueno, me refiero a nuevos al sentido de que son sus primeros trabajos, ¿no? Ok, perfecto. Pues básicamente ya serían todas las preguntas. Bueno, por tiempo ya no alcanzaríamos a hacer algunas más. Pues le agradecemos, licenciada Arabel Casanova, muchas gracias por todo su tiempo, por todas estas aportaciones y de igual manera a todo el personal de todos los espectadores de Excelencia en Factor Humano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, igualmente.
este mundo globalizado, donde predomina la rapidez, certeza y efectividad, la gestión de competencias se ha vuelto pieza clave dentro de los requerimientos del personal a contratar. LPC, Líder por Competencias, es un sistema de evaluación y selección de personal a través de competencias laborales. Esta herramienta te permite identificar las competencias del personal a contratar y sus principales áreas de oportunidad a desarrollar. LPC cuenta con un catálogo de 160 competencias laborales. Para evaluar los distintos grados de complejidad y responsabilidad, se han establecido 5 niveles: perfil ejecutivo o directivo, perfil mando medio, perfil comercial, perfil operativo y perfil personalizado. Adicional a estos niveles, nuestro módulo de entrevista por competencias te guiará paso a paso para que puedas conocer mejor al candidato. Solo selecciona las competencias que deseas evaluar y de manera automática obtendrás una guía de preguntas que puedes realizar al postulante. Con LPC, consigue el personal indicado para tu organización.